eh, Física. física, ¿listo? Entonces, porque yo ya les dejé un video y en el video pues estaba una temática que se va a trabajar en biología, pero esa quiero irlo tocando despacio, con calma, porque pues tiene muchísima información y pues quiero que se vaya haciendo de a poco. Entonces hoy vamos a trabajar química porque pues la ventaja es que ya habíamos iniciado con esa temática que es nomenclatura, entonces vamos a trabajarla, listo. Bueno. Cualquier cosa, yo dejo los micrófonos abiertos porque la idea es que lo que tengan que preguntar, lo pregunten sin ningún problema. Y pues la idea es que a medida que vamos avanzando, vamos a ir también pues haciendo preguntas y ejercicios dentro de la misma clase. ¿Listo? Bueno. Ok, bien. Entonces, lo que pasa es que en química, como ya habíamos hablado, hay diferentes sustancias y al haber diferentes sustancias, pues es también evidente que existen diferentes comportamientos y que cada sustancia tiene su característica propia, ¿cierto? Entonces, al tener una característica propia, lo que ha hecho la química prácticamente es organizarlas en funciones y en grupos funcionales, ¿sí? Entonces, pero un momentico, yo quiero saber si están todos. Sí. Lucy como que no está, ¿no? No ayudan ya. Lucy. Lucy Liu. Ah, sí. Está Dubán, Melissa, G, Sebastián. Y Bueno. Daniel. Daniel. Carol también. Falta solo. Lucy, nada que se ve por estos lados. Bueno, vamos iniciando. Ok. Entonces, la pantalla la están viendo, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Sí? Listo. Ok. Bueno, entonces ya vamos viendo que vamos teniendo función química y grupo funcional. La función química hace referencia específicamente a los compuestos, ¿sí? Entonces, lo que ya habíamos hablado en algún momento, óxidos, ácidos, esos son funciones. Y grupos funcionales son los que le dan origen a esa función, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo funciona esta vuelta. Bien. Pero antes de eso, nada que conecta la luz y no. No. Bien, es raro así dar clase. Listo. Voy a apagar el teléfono porque llegan acá mensajes malucos y no. Ah, ya llegó ya. Listo. Ahí está. Listo, ahora sí ya estamos completos. Bien, entonces vamos a devolvernos un poquito porque la idea es que todo el mundo tenga la misma información. Bien. Entonces, Lucy, los demás y todos, vamos a hablar hoy de nomenclatura química. Hoy la idea es trabajar más o menos una hora, hora y 40 acerca de nomenclatura química. Yo de todas maneras estoy grabando el video para subirlo. Entonces ya habíamos hablado de lo que es función química y grupo funcional. La función química hace referencia a los diferentes sustancias como se han organizado, ¿sí? Entonces, y a los diferentes compuestos. Entonces nosotros encontramos óxidos, ácidos, hidróxidos, sales. Todos esos son funciones químicas. Y esas funciones químicas se dan gracias a que hay un grupo funcional. Por ejemplo, lo que ya habíamos hablado atrás. Si yo voy a formar un ácido, ¿qué necesito? Tener hidrógeno adelante. Si yo voy a formar un óxido, lo que necesito es tener siempre un oxígeno que esté oxidando algo. ¿Listo? Entonces, el grupo funcional es el que permite que la función se genere, ¿vale? Pero entonces, antes de empezar a hablar de eso, vamos a hablar acerca de lo que es el número de oxidación. Entonces, ¿qué es el número de oxidación? Resulta que todos los compuestos en su estado natural
tienen la siguiente estructura. Ellos, al estar solos, van a tener un número que ha sido asignado y esa asignación se ha hecho es por convención, o sea, no es que exista realmente, sino que uno habla, como dice en la parte de acá abajo, de una carga aparente. O sea, la carga aparente quiere decir que cuando usted va a formar un compuesto, la idea es que el compuesto formado esté estable. Y resulta que los elementos, cuando están libres en la naturaleza, ellos no están estables. Entonces, quiero que miremos acá. Entonces resulta que acá yo tengo una reacción química, es litio y flúor, ¿cierto? Entonces resulta que el litio tiene una carga de +1. ¿Por qué es esa carga de +1? Esa carga de +1 es porque el litio es un metal del grupo 1. Y todos los metales del grupo 1 pues van a tener una carga de +1, ¿vale? Y resulta que él se va a unir a un flúor, como aparece aquí. El flúor tiene una carga de -1. ¿Por qué? Porque él es del grupo 7. Al ser del grupo 7, a él le falta un electrón para quedar completo. Entonces, cuando un metal como el litio se une con el flúor, se forma un compuesto que se llama fluoruro de litio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Miren, en la parte superior del litio vemos el +1 del litio y en la parte superior del flúor vemos el -1 del flúor y resulta que si esas cargas las sumamos nos da 0. Entonces, cada vez que se forme un compuesto, la carga tiene que ser 0. Si la carga es 0, quiere decir que el compuesto se encuentra en equilibrio. ¿Listo? ¿Me siguen? Ujú. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? +1 y -1, 0. Entonces, ¿el número de oxidación qué es? El número de oxidación es un valor que se asigna y ese valor asignado al final, cuando tengo una molécula compuesta, como es el fluoruro de litio, tiene que sumar 0, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Números de oxidación de algunos elementos comunes. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, siempre vamos a trabajar con oxígeno -2. Siempre, siempre, siempre el oxígeno va a tener una carga o un número de oxidación de -2. Y el hidrógeno va a tener +1. Siempre va a tener +1. Los metales, por otro lado, como los metales del grupo 1A, entonces van a tener carga +1. Los metales del grupo 2 van a tener carga +2. Y los metales del grupo 3 van a tener carga +3. Eso es lo que sabemos. ¿Por qué no nombramos los demás? Porque los demás son cargas que nosotros le asignamos y esa asignación siempre tiene que dar 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Oxígeno siempre -2, hidrógeno siempre +1 y los metales del 1 con +1, los metales del 2 con +2 y los metales del 3 con +3. Bueno, entonces vamos a ver dos ejemplos que aparecen aquí. Entonces tenemos el sodio y el cloro en la parte superior izquierda. Pues me imagino que están viendo el mouse cuando lo estoy moviendo. Entonces yo tengo sodio, como es un metal del grupo 1, su carga va a ser +1. Y el cloro, como ya lo habíamos visto hace rato, él tiene carga -1. ¿Por qué? Porque es que cuando yo uno dos compuestos, siempre la diferencia tiene que ser 0. Entonces, si el sodio es +1, el cloro por obligación va a tener una carga de -1. ¿Ven? Entonces vemos arriba la diferencia, +1 y -1, 0. Cuando da 0 quiere decir que la molécula está en equilibrio químico. ¿Listo? Entonces en ese caso formamos una sal. Vamos a ver ahora abajo otro ejemplo de oxidación. Resulta que yo tengo sodio y tengo oxígeno. Pero el sodio yo sé que es un metal del grupo 1, por lo tanto va a tener +1. Lo que pasa es que si quiero formar un óxido con el sodio, yo necesito 2 sodios. Por eso delante del sodio está el número 2. Y el oxígeno, como ya hablamos y ya vimos en la diapositiva anterior, siempre, siempre, siempre va a trabajar con -2. Eso quiere decir lo siguiente, que cuando tenemos el compuesto, los 2 sodios que se representan en un subíndice abajo, entonces como el sodio tiene +1, lo multiplico. 2 por +1 me da +2. +2 menos 2, 0. ¿Ven? Entonces siempre tiene que dar 0. O sea, ahí no hay chance de que de otra cosa. Siempre va a dar 0. Esa es la ventaja que tiene este tipo digamos, de explicación de número de oxidación. Porque si usted sabe cuáles son los primordiales, como los
grupo 1, el oxígeno y el hidrógeno, le queda muy fácil identificar cuál es el siguiente, ¿vale? Entonces vamos a ver por acá. Entonces vamos a ver este. ¿Listo? Entonces esto se llama ácido sulfúrico. Entonces, de aquí, ¿qué conocemos? ¿Qué número de Pues no es oxidación conocemos? pues que El sodio tenía -1, creo. No, pero aquí no hay sodio. Tenemos Ah. hidrógeno, azufre y oxígeno. 12 no. Ah, ya. que hay Hidrógeno y 2. 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno, ¿no? Sí, 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 pero entonces quiero que me digan es el número de oxidación. ¿Qué conozco de aquí del número de oxidación? No los de abajo, sino los que van arriba. A ver, rectifiquemos. Miren esto. Número de oxidación, por ejemplo, miremos aquí el sodio. Retomemos acá, esta diapositiva. El sodio tiene, como es del grupo 1, él tiene +1. ¿Ven? Y el cloro tendría en ese caso -1. ¿Listo? Entonces vamos a ver este de aquí. El hidrógeno es del grupo 1. Y ya dijimos algo, que él siempre trabaja con +1. +1, muy bien. No, Y el menos. oxígeno siempre, siempre, siempre trabaja con -2. -2, muy bien. Entonces, hidrógeno +1 y oxígeno -2. Entonces vamos a tener esto. ¿Sí ven? Hidrógeno +1 Sí. y oxígeno -2. ¿Listo? Pero tengo un inconveniente y son los números de abajo. Resulta que los números de abajo van a multiplicar el valor de oxidación. ¿Listo? Entonces, en este caso, 2 va a multiplicar al 1 y 4 va a multiplicar al -2. Entonces va a ocurrir esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo aquí? 2 por +1, +2, ¿cierto? Y 4 por -2, -8. Bien, pero recuerden que la idea es que quede en equilibrio y el equilibrio solamente se alcanza cuando la suma de todo da 0. ¿Listo? Entonces ya tengo una ventaja. Ya tengo -8. Entonces me hace falta el número de oxidación del azufre. Entonces la pregunta es, ¿qué número sumado con +2 me da 8 para que restado con 8 me dé 0? 6. 6. 6, ¿cierto? Entonces, el número será +6. ¿Listo? El número será +6. Pensé que lo tenía. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, ¿cuál es la idea ahorita? La idea ahorita es que ustedes, si me entendieron, hagan los que están aquí. ¿Listo? Si tienen alguna duda de qué grupo es, me preguntan, yo les digo de qué grupo es. Entonces, la idea es que ustedes en el cuadernito vayan colocando el número de oxidación de cada uno de estos, ¿sí? Si se equivocan no pasa nada. Recuerden que la suma siempre tiene que ser 0, por lo tanto van a tener valores positivos y valores negativos. ¿Listo? Profe, ¿me puede dar el valor del grupo 1, pues de los diferentes grupos? Mira, grupo 1 +1. Ajá. Grupo 2 +2. Grupo 3 +3. Hidrógeno +1 y oxígeno -2. ¿Quién es que está en una finca? No sé, profe, desde hace rato está sonando unos pollos y está mal.
Puchicas. Pues yo estoy también bien bastante alejado. Ay. Si tienen alguna pregunta, háganle sin problema, pregunten, que para eso estamos. Profe, ¿el magnesio a qué grupo pertenece? Magnesio es grupo 2, por lo tanto va a ser más 2. Mm, ¿Cómo vamos? Suena la novela. Y ellos no callan eso, bien gamines. Profe, entonces la primera es del grupo 1, entonces quedaría K más 1 y F. F menos 1. F menos 1, exactamente, sí señor. K más 1 y F Profe, menos 1. ¿qué es lo que Profe, pasa cuando y tiene un número Tiene abajo? que quedar Ay, 0, ¿no, profe? Cuando en se el tercero que dice cloro. cloro, entonces varios del grupo 3. Entonces va a ser Ajá. más 3. No, pero varios más dos. Momento. No. Varios más Varios dos. del grupo 4. más 4. Espérese, yo lo rectifico. No, varios es más dos. Varios es más 2, sí. Varios es más 2, tienes razón. Y magnesio. Magnesio es más 2 también. Entonces, cloro, ¿qué sería, profe? Entonces, como tiene el 2 abajo, recuerda que la idea es que siempre tiene que dar 0. Entonces, vamos a ir viéndolo despacio, ¿listo? Voy a pasar una diapositiva donde tiene la solución, ¿vale? Entonces, vamos Bueno. acá, para que lo hagamos bien.
Entonces, miremos eso se llama fluoruro de potasio, el primero KF. Tenemos entonces en ese caso el potasio, que es el que conocemos, como es del grupo 1, tiene +1. Y el flúor va a tener -1, ¿cierto? +1 menos 1, 0. 0. 0. Siempre tiene que dar 0. ¡Opa! ¿Listo? El siguiente dice óxido de magnesio. Entonces el magnesio es del grupo 2, por lo tanto, él va a tener +2. ¿Listo? Y el oxígeno siempre va a tener -2, entonces +2 menos 2, 0. El siguiente, tenemos al bario. El bario es del grupo 2, por lo tanto, él va a tener +2, ¿cierto? Y el cloro, en este caso, tiene -1. ¿Por qué -1? Porque recuerden que siempre tiene que dar 0. Entonces, yo tengo que buscar un número, como el cloro tiene un subíndice que es 2, tengo que buscar un número que multiplicado con 2 me dé -2. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 2. Entonces, 2 más -2, 0. ¿Listo? Entonces, vamos acá a este lado. El siguiente dice bromuro de aluminio. Aluminio grupo 3. Entonces, su número de oxidación será +3, como aparece aquí. +3. Y el bromo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Atención, ¿quién era que me preguntaba de los subíndices? Tengo que buscar un número que multiplicado con ese 3 me dé -3. Pues, ¿quién va a ser? -1, ¿cierto? -1 por 3, -3. Más 3 menos 3, 0. 0. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver el sodio acá. Sodio trabaja con +1, ¿cierto? Sodio trabaja con +1, pero como tiene un subíndice 2, quiere decir que tengo que multiplicar ese 2 con +1, o sea que me va a dar +2. Como la idea es que me dé 0, entonces el azufre le toca trabajar obligatoriamente con -2. Por eso les digo que los valores siempre son asignados. Asignados es porque nosotros tenemos que siempre buscar que la molécula sume 0, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Y así sucesivamente. Si vemos el de abajo, entonces tenemos el silicio grupo 4 más 4. Y resulta que el yodo, que está acá abajo, esto se llama yoduro de silicio, entonces tiene un subíndice 4. Entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 4 me dé -4. Pues ¿cuál va a ser? -1. ¿Listo? -1. Y así, entonces, los demás, ¿vale? Entonces, el hierro, miren. ¿Qué es lo que sé de aquí, de esta molécula? Con el hierro no lo trabajo es con lo que conozco. ¿Qué sé? Que el oxígeno tiene -2, ¿cierto? El oxígeno tiene -2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como tiene un subíndice 3, multiplico 3 por -2, -6. -6. Entonces, observo el hierro. El hierro tiene un índice 2, entonces tengo que buscar un número que multiplicado con 2 me dé 6. Entonces, por esa razón, el número de oxidación del hierro es +3. ¿Sí me siguen? Sí, señor. Bueno. Y así los demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Siempre trabaja con los conocidos. Miremos el siguiente. Conocido, valor conocido. Calcio. Calcio es del grupo 2. Entonces, número de oxidación +2. Oxígeno. Oxígeno, estado de oxidación siempre va a ser -2. Pero como tiene un subíndice, entonces multiplico 4 por -2, -8. Ya tengo +2. Entonces, eso quiere decir que el azufre tiene que trabajar con +6. ¿Listo? Entonces, de eso se trata digamos que esta vuelta, pues, de que siempre me tiene que dar la molécula 0. Siempre me tiene que dar 0. ¿Listo? A partir de los valores conocidos. ¿Cuáles son los valores conocidos? Los del grupo 1 como el potasio, los del grupo 2 como el magnesio o como el bario, los del grupo 3 como el aluminio, ¿cierto? El hidrógeno que siempre trabaja con +1 y el oxígeno que siempre trabaja con -2. Entonces, cuando yo tengo una molécula muy larga, siempre tengo que primero colocar los valores conocidos y posteriormente, entonces colocaré los valores asignados para que me dé 0. ¿Vale? Bueno. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿podemos continuar? Sí.
Ok, bien. Ahora, esto ya lo habíamos trabajado. Y eran los óxidos. ¿Se acuerdan que para formar un óxido lo que yo necesito siempre es cualquier compuesto al lado del oxígeno? Y habíamos dicho que existen dos tipos de óxidos. Los óxidos básicos, que es cuando tenemos un metal más oxígeno. Y los óxidos ácidos, que es cuando tenemos un no metal más oxígeno. ¿Listo? Entonces, lo de acá, pues, eso lo vamos a ver despuesito. Pero entonces, de eso sí se acuerdan, ¿cierto? Que eso ya lo habíamos trabajado. Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces se llaman compuestos binarios. ¿Por qué? Porque solamente tienen dos. ¿Listo? Tienen metal y oxígeno o no metal y oxígeno. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, miren, el calcio con el oxígeno me forma óxido de calcio. ¿Listo? Óxido de calcio. Vamos a tratar de utilizar nomenclatura tradicional. ¿Listo? Nomenclatura tradicional. ¿Por qué nomenclatura tradicional? Porque es la más sencilla teniendo en cuenta el número de oxidación. ¿Listo? Entonces vamos a ver que hay dos óxidos de cobre. ¿Sí ven? Hay dos óxidos de cobre. Lo que pasa es que el cobre acá tiene un 2. Acuérdense siempre que, vamos a ver, intentar colocar vamos a ver la nueva función, la pizarra. ¿Listo? Entonces vamos a ver ese compuesto. ¿No? No. Cuando no quiere y no se deja, no lo obliguemos. Dar la pizarra, a ver. Listo. Vamos a ver. Entonces tenemos... ¿Espera? Óxido. Entonces vamos a ver eso. Tenemos Cu2O y tenemos QO. ¿Listo? Vámonos acá. Entonces miren lo que pasa acá. Tenemos una relación con tampoco me quieren cerca, así que eso se no trabaja bien. Entonces miren, tenemos Cu2O, ¿cierto? Esto es un óxido de cobre, pero también puede estar ese CuO. ¿Listo? Disculparán el dibujo. Entonces, miren lo que pasa acá. Yo tengo que asignar siempre número de oxidación. Entonces, oxígeno, ¿con cuánto trabaja? Siempre va a trabajar con -2. -2. ¿Listo? Por lo tanto, el cobre, en este caso, va a trabajar con +1. ¿Por qué con +1? Porque 2 por +1. +2. +2. Entonces, +2 menos 2, 0. Pero miren lo que tenemos acá. -2 del oxígeno, pero el cobre en este caso no tiene nada. Como no tiene nada, su estado de oxidación va a ser +2. ¿Esto qué quiere decir? Que los metales, que algunos metales y algunos compuestos tienen diferentes números de oxidación y en función de los números de oxidación su nombre va a ser diferente. Entonces vamos a ver, ¿cómo así que su nombre va a ser diferente? Entonces, ¿cómo así que su nombre va a ser diferente? Entonces vamos a ver este de acá. No. Entonces vamos a ver este. Miren este. Este que trabajaría con +1 se llama óxido cuproso. Cuproso quiere decir que oso es una terminación que siempre la vamos a usar cuando sea el menor número de oxidación. ¿Listo? El menor número de oxidación. Entonces, ¿cuántos tiene el cobre? Tiene 2. Tiene +1 y tiene +2. Como aquí es +1, va a ser cuproso. Mi mamá me escribió yo.
Y acá va a ser más 2. ¿Listo? Más 2. Lo mismo vemos aquí el hierro. Miren, el hierro en este caso tendría estado de oxidación más 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre es menos 2, ¿cierto? Y el hierro tendría más 2. O sea, por lo tanto, el hierro va a trabajar con estado de oxidación más 2. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, hay varias opciones, ¿no es cierto? Si usted lo quiere trabajar de manera tradicional, escríbalo de manera tradicional. Pero si se le complica, entonces hágalo de manera stock. Stock quiere decir que usted lo que hace es que escribe que es, por ejemplo, miren estos dos. Los dos son óxidos de cobre, ¿cierto? Lo que pasa es que usted entre paréntesis escribe en números romanos el 1. ¿Por qué? Porque el número de oxidación del cobre es 1. Y acá coloca el número de oxidación que sería 2. Entonces, el que le quede más fácil con ese trabaje. O sea, aquí no necesito que se aprendan las tres formas de que usted haga nomenclatura. No, la que entiende y la que le quede mucho más fácil es la que usted va a trabajar. Entonces, yo le recomiendo, por ejemplo, el calcio. El calcio, como solamente tiene un estado de oxidación, porque es del grupo 2, entonces él solamente se llama óxido de calcio en stock, no cambia. Pero, por ejemplo, el hierro, vamos a ver el hierro. El hierro en este caso va a tener FO. Entonces, ¿se llama óxido de hierro? Claro que sí, pero entonces su estado de oxidación es más 2. ¿Por qué? Porque como el oxígeno es menos 2, entonces, ¿qué número sumado con menos 2 me da 0? Pues más 2. Entonces, el hierro va a ser 2. Y acá en este caso, ya lo habíamos hecho acá atrás, miren. Miren este de aquí. Es ese mismo. Dice Fe2 o 3. Entonces, ¿qué pasa? El hierro está trabajando con más 3. Como está trabajando con más 3, su nombre va a ser óxido de hierro 3. O si quiere lo coloca óxido férrico. O si quiere lo coloca de la manera sistemática o UPAC. Como usted lo quiera. ¿Vale? Yo le recomiendo que para que no se complique, utilice el stock, ¿cierto? Que es la forma más fácil. Lo único que usted tiene que hacer simplemente es colocar entre paréntesis el número de oxidación. No sé, usted la que quiera, está bien. Entonces los escucho. ¿Aló? Si se entiende, es que necesito es que se entienda. Para mí lo más importante es que a pesar de lo que estamos haciendo se pueda entender. Pues yo creo que el stock, ¿no? Puede ser más fácil. Sí, es que igual es el que usted, con el que usted se sienta bien. ¿Vale? El que usted se sienta bien, el que le parezca más fácil. ¿Listo? Me dicen si avanzamos, si explicamos más, ustedes me dirán. No, pues explique más porque pues, yo estoy ahí como a medias. ¿A medias? Yo también, profe. Ok, vamos a usar ese tablerowski. Entonces vamos a borrar esto. Aquí sí falta una pantalla táctil. Bueno. Sí. Epa. Epa. ¿Qué dice el...? Entonces vamos a ver esto. Por ejemplo, tenemos, digamos, el potasio. ¿Dónde dibujo? Se me perdió la... ¿El lápiz? Sí, esas. Se me perdió el lápiz. Devolverle el lápiz, jeans. No, vamos a tratar de hacerlo aquí, a ver, que aquí dice que se puede anotar. Entonces vamos a ver si se puede anotar. Por ejemplo, miremos, vamos a tratar de sacarlo grande.
Vamos a ver a ver. Quiero que miremos aquí ¿listo? Ya, no me raye la pantalla. Entonces vamos a ver, digamos de aquí. Entonces voy a escribirlo acá a este lado, ¿vale? Entonces yo tengo CU2O, ¿listo? Entonces, él se llama óxido de cobre. ¿Por qué sé que es un óxido? Porque termine en O. Todo lo que termine en O se va a llamar óxido. Eso sí, es un óxido. Ahora, la cosa es darle el nombre correcto. Entonces, hay 3 formas de nombrarlo. Lo primero es lo siguiente. Miren, vamos a irnos a una de las más fáciles. Entonces, vamos a señalar esta de aquí. ¿Bien? Entonces, miren, como solamente hay un óxido, entonces en la UPAC, no, vamos a mirar las 3, ¿listo? Entonces, y vamos a compararlo con CuO, que también es un óxido de cobre, ¿listo? Los dos son óxidos de cobre, pero tienen una diferencia, entonces vamos a ver. Primero vamos a ver el de acá. Entonces, lo primero es que yo tengo que mirar número de oxidación. El oxígeno siempre trabaja con +2, ¿listo? Y el cobre, en este caso, trabajaría con +1. ¿Por qué +1? Porque 2 por +1, +2, ¿cierto? Y 2 menos 2, 0. Pero en cambio acá, miren lo siguiente, acá no tengo subíndice, entonces va a ser -2. Y acá va a ser +2 directamente. Entonces, +2 menos 2, 0. ¿Qué quiere decir? Que hay elementos que tienen diferentes números de oxidación. Como tienen diferentes números de oxidación, van a formar diferentes tipos de óxido, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el más fácil. El más fácil es la stock. ¿Cómo se nombra esto por stock? Entonces, ¿esto se llama óxido de cobre? Sí, se llama óxido de cobre. Pero se va a llamar óxido de cobre 1 porque el grado de oxidación va a ser +1. ¿Sí pillan? Y en cambio acá se va a llamar óxido de cobre 2. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación va a ser +2. ¿Se entiende esa parte? Sí, señor. Suave, Neki. ¿Sí o no? Sí. Más o menos. Entonces, más o menos no. O sea, vamos a trabajar, miren, para no complicarnos la vida, solamente vamos a trabajar óxidos con stock. ¿Listo? Es facilísimo, miren. ¿Qué quiere decir óxido de estaño 4? Ah, vamos a ver eso. ¿Qué es lo que pasa? SNO2. ¿Listo? SNO2. Entonces vamos a ver. Oxígeno. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? Con -2. -2. ¿Y qué pasa? 2 menos 2, -4. -4. ¿Qué quiere decir eso? Que el estaño tiene que trabajar obligatoriamente con +4. Porque +4 menos 4, 0. Entonces se llama estaño 4, óxido de estaño 4, porque su número de oxidación es +4. +4. ¿Sí lo pillan? Sí. ¿Sí? Listo. Ah, y en estos que no aparece nada fácil, porque por ejemplo, el bario, él es del grupo 2 y todos los del 2 trabajan con +2, o sea, solamente tienen un estado de oxidación. Entonces, elementos como este, como este, como este, como este y como este de acá, como solamente tienen un estado de oxidación, se dice óxido de tal cosa. No se cambia, pero los que tienen diferentes estados de oxidación, se le coloca entre paréntesis su número de oxidación. Vamos a ver el hierro, vamos a escribirlo por acá otra vez. Entonces yo tengo feo, por un lado tengo feo, y por el otro lado tengo Fe2O. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa acá. Oxígeno, -2, ¿cierto? Por lo tanto, el hierro, ¿cuál será su estado de oxidación? +2. +2, breve. +2. Entonces, +2 menos 2, 0.
Y Cero. vamos a ver el nombre en stock. Óxido de hierro, 2. ¿Listo? ¿Sí lo pillaron? Sí. O sea que lo que se coloca entre paréntesis es el número que aparece aquí. Este número es el que va entre paréntesis. Vamos a ver este. Este dice que es F2 o 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Valor conocido, oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno? Menos 2. Entonces, 3 por menos 2, menos 6. Menos Ahora, 6. tengo que buscar un número que multiplicado con 2 me dé 6. ¿Qué número multiplicado con 2 me da 6? Más 3. Más Más 3. 3. Más 3. Entonces yo tengo 2 por más 3, Más 6. más 6. Entonces el número de oxidación va a ser más 3. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Óxido de hierro 3. Mírenlo. 3. Aquí está. Óxido de hierro. Óxido de hierro 3. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir Sí. es muy fácil. Simplemente lo que yo veo es, ¿por qué se llama así? Por su estado de oxidación, ¿vale? Por su estado de oxidación. Bueno. Entonces, vamos a utilizar para los óxidos, si les parece, creo que la forma más fácil de poder explicar y entender con el número de oxidación, o sea, la nomenclatura stock. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta aquí? No. Bueno, otra cosa, estos se llaman óxidos básicos. ¿Por qué se llaman óxidos básicos? Entonces, porque tengo la unión de un metal que se representa en química con la letra M y un oxígeno, perdón. Entonces, miren que todos estos son metales, ¿listo? Los metales, entonces, van a formar óxidos básicos, ¿listo? Óxidos básicos. Bien, yo de todas maneras les voy a enviar la presentación adicional de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno. Ok. Bien. Ahora quiero borrar esto. Estos son óxidos básicos. Los óxidos básicos es la unión de un no metal con el oxígeno. Entonces, miren, se llama función óxido, pero eso es óxido básico. Por eso, la X quiere decir no metal en química, óxido básico. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el carbono es un no metal, el azufre es no metal, el nitrógeno es no metal, el cloro es no metal. Y aquí vamos a ver lo siguiente, miren, seguimos utilizando lo mismo, la nomenclatura stock. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el CO2. ¿Listo? Vamos a ver el CO2. ¿Por qué se llama CO2-4? Entonces es fácil, miren. CO2. ¿Listo? ¿Ya viene? Entonces vamos a coger solamente este de aquí. ¿Ves? Oxígeno. Número de oxidación del oxígeno. Menos 2. Menos 2. Y 2 por menos 2, menos 4. Por lo tanto, el carbono va a trabajar con más 4. ¿Listo? Con más 4. Entonces, vamos a tener más 4 menos 4 igual 0. Por esa razón, este de aquí se llama óxido de carbono 4. ¿Listo? Óxido de carbono 4. ¿Listo? Miren acá, yo tengo óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. Quiere decir entonces que el cloro trabaja con diferentes números de oxidación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este caso, que va a trabajar con más 1, aquí con más 3, aquí en este caso con más 5 y aquí con más 7. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es lo que hace referencia el valor del stock? Al número de oxidación. Entonces, creo yo y considero desde mi perspectiva que la forma más fácil de poder nombrar los óxidos para que usted se vaya acostumbrando es con stock, porque usted le coloca el nombre que va a ser siempre óxido de tal cosa. ¿De qué? Del compuesto que lo acompañe. Y lo único que tiene que hacer simplemente es colocar el número de stock. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Listo. Vamos a ver lo que sigue por acá. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. No, señor.
Las niñas, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Todo claro? Sí. Listo. Entonces, Yo sí. ustedes verán si lo copian, perdón, ustedes verán si lo copian y me lo entregan luego o si lo hacen de una vez. De una vez. Se indica los monitores son las siguientes acciones. Pero entonces vamos a asignar, ¿vale? Para que no sea como tan jodido. Por ejemplo, Gis hace el primero. Ajá, ¿Listo? listo. Gis hace el primero. Y me dice el nombre. Daniel, Listo. segundo. Si está por ahí Carol, el tercero. John hace el D. Ujú. Lucy hace el E. Y Johnny el F. ¿Vale? Bueno, Gis, Daniel, Carol, John, Adriana y Johnny. ¿Se salvó Melissa? sí. No soy tu hermana, él no es tu hermano. ¿Qué oyes? ¿Cómo le fue? Ya tenemos la sesión. Profe, Señor. el mío es un metal básico, ¿no? Es, ¿cómo? Pues Metal. es hierro más oxígeno. Es un óxido básico, porque es Es metal un óxido con básico. oxígeno, sí. Digo óxido básico, eso. Óxido básico, ajá. ¿Cómo se llamará? Es óxido de hierro. Claro. Profe, ahí no sería óxido de hierro 3. Sí, señor. Ah, Óxido de hierro 3, muy bien. Profe, el mío sería óxido de carbono 2. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Óxido ácido u óxido básico? Aquí le voy a colocar que este es un básico. No, pero... ¿El carbono es metal o no metal? No metal. Ya. Es un no metal. Entonces, como es un no metal, es un óxido ácido. Es un óxido ácido. Y se va a llamar, entonces, óxido De carbono 2. óxido de carbono 2. ¿Por qué? Porque el número de oxidación de ese es 2. ¿Listo? Bien. Listo. Carol. ¡Carol! No, me Carol quedó tiene grande sus... hacer eso. ¿Ah? Berilio es metal, Carol.
¿Cómo se llama? ¿Quién más? John. Profe, ahí sería Presente. ¿Cómo un le- óxido de beridio 2, ¿no, profe? El de No, Carol. señor. Solo óxido de berilio. ¿Por qué? Porque el berilio es del grupo 2. Los del grupo 2 solamente tienen un estado de oxidación. Entonces, Ah, como tienen solo un estado de oxidación, se llama solo óxido de berilio y en ese caso ese va a ser un óxido básico. ah, ¿Listo? Bien. Siguiente. ¿Cómo se va a llamar? Óxido de nitrógeno, óxido nitroso, ¿no? Nitrógeno. óxido de Sí. nitrógeno. Estamos trabajando con stock. Ajá. Número. Eso. Óxido de nitroso 2. No, no es 2. A ver, vamos a hacerlo. 3. Sería 5, ¿no? Sí, señor. No, yo hablando como hoy tenía el audio apagado. Es óxido de nitrógeno Buah. 5. ¿Por qué 5? Porque resulta que el número de oxidación ahí va a ser 5. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, óxido de nitrógeno 5. Así. Óxido de nitrógeno 5. ¿Por qué? Entonces vamos. Porque entonces en ese caso nuestro amigo oxígeno va a ser menos 2. Menos 2 por 5, menos 10. ¿Cierto? Menos 10. Ajá. Y tengo que buscar un número que multiplicado con 2 me dé más 10. O sea, 5. Entonces el 5. nitrógeno va a trabajar con 5. ¿Listo? Ya. Ok. El siguiente se va a llamar óxido de fósforo. Óxido de fósforo Óxido de fósforo 3. 3. Muy bien. Óxido de fósforo 3. Yes. ¿Listo? Y el último. Óxido de cloro 7. Muy ¿Sí? bien. No. Óxido de cloro 7. Sí, señor. Entonces eso depende del... Ya. Óxido de cloro 7. ¿Listo? Ahí está. Ahí los tenemos todos. Quedó feo el óxido de hierro. borrémoslo Profe. para que quede. Dime. En la E está fosforo. Ah, Fósforo todavía. listo. ¿Sí? Sí. Yes. Tres. Listo. Fácil, ¿no? Ajá. Vale, me alegro que les haya parecido fácil. Entonces, ahora ya eso es función óxido. O sea, ¿cómo sé que es un óxido? Siempre cuando un compuesto termina con O y solamente está acompañado por otro, se va a llamar óxido. ¿Listo? Solo tienen que haber dos compuestos, dos elementos. Los dos elementos me forman óxidos. ¿Cómo pueden ser? Ácidos cuando es un no metal o básicos cuando es un metal. ¿Listo? Fácil, ¿no? Bien, Algo ahora sí así. podemos cambiar de diapositiva. Bien, ok. Sigamos por acá. Cambia. Porque a veces se demora en cambiar, qué raro.
No está bien optimizada la app. Ya, ahí está. Ahora vamos a ver la función hidróxido. ¿Hidróxido qué es? Hidróxido es cuando tenemos, voy a señalarlo acá. Entonces, ponle que va a esto. Hidróxido es la unión de M, que significa metal, oxígeno e hidrógeno. ¿Listo? Entonces, eso es un hidróxido, la unión de un metal con oxígeno y con hidrógeno. Fácil. Como está aquí, miren. Sodio es un metal. Na es un metal, sodio. Entonces está unido a un oxígeno y a un hidrógeno. ¿Listo? Ese grupo se llama hidróxido. ¿Listo? Hidróxido. Y estos son fáciles porque siempre tiene que ser un metal. Siempre tiene que ser un metal. Entonces vamos a ver acá cómo se nombran. Entonces, vamos a utilizar solamente la expresión sin prefijo para que nos quede mucho más fácil. ¿Listo? Esto se los dejo como información, pero vamos a utilizar solamente esta parte. Entonces, miren, como termina en OH, entonces va a ser hidróxido, hidróxido de litio. Como termine en OH, no importa el número, aquí no me va a importar el número. ¿Listo? Se llamará hidróxido de berilio. No que termine en OH. Lo importante es que siempre termine en OH, no importa el subíndice. ¿Listo? Y lo vamos a llamar así. Esta parte no la vamos a tocar porque si no se me confunden. Entonces, esta parte nomás, miren. Hidróxido de litio, hidróxido de berilio, hidróxido de magnesio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de escandio. ¿Sí ven? No importa el número, siempre se va a llamar hidróxido. ¿Listo? Siempre se va a llamar hidróxido ¿de qué? Del metal que lo acompaña. ¿Vale? Es muy fácil. Ese es el más fácil de todos. ¿Listo? Es el más fácil de todos. Entonces, cambia. ¿Listo? Entonces, vamos a nombrar estos de aquí. ¿Listo? Vamos a colocarle nombre a esto, pues. ¿Cómo llamará el primero? Es hidróxido de cesio. Muy bien. Hidróxido de cesio. El siguiente. Hidróxido de hierro. Siguiente. Hidróxido de magnesio. No, ese no es Manganeso. magnesio. Manganeso. Eso. Hidróxido de manganeso. Siguiente. Las niñas. Y esto se llama zinc. No quieren nada. No saben. Hidróxido de zinc. Eso, hidróxido de zinc. Bravo. 5. Listo. Siguiente. Hidróxido de litio. Esa es la actitud. Hidróxido de litio. Siguiente. Bailas, ahí queda. Hidróxido de aluminio. Esa es la actitud. Muy bien. Hidróxido de aluminio. Fácil, ¿no? Esto. Sí, claro. Cobalto. No está Carol. Hidróxido de Cloro. cobalto, ¿no? Cobalto, cobalto. Ah, pues ahí. Se llama cobalto, se llama cobalto. Hidróxido de paladio. Paladio, muy bien. ¿Se han escuchado hablar del paladio? Cobalio. No. ¿Qué es eso, profe? ¿Ah? El paladio. El paladio es un metal con el que también se hacen baterías. Es altamente energético. Baterías de paladio son de las que más duran. Siguiente. Hidróxido de níquel. Muy bien, hidróxido de níquel. Y no tengo tabla periódica para que. Y... El último. Hidróxido de cobre. cobre. Esta es la actitud. No me roban. Hidróxido de cobre. Fácil, ¿no? Entonces, vamos viendo dos.
¿Cuándo se llama un óxido? Cuando solamente tenemos al compuesto y al oxígeno. Cuando termine en OH, entonces tenemos un hidróxido. ¿Listo? Hidróxido. Entonces ahí vamos viendo los dos ya. Fácil, ¿no? En H ácido. Ajá. Ácido. Ácido. Lo ácido, ¿no? Sobre todo lo ácido. Listo. Vamos a ver. Es ácido nomás es, ¿no? No es ácido, es Ácido, ácido. ácido. La costumbre. Listo, aquí tenemos los Costumbre, ácidos. dice. Los hiper mega ácidos. Bueno, aquí vienen dos cosas. Resulta que aquí yo lo puedo nombrar de dos maneras en función de los tipos de ácidos, porque pueden ser de dos tipos. Primero, los ácidos hidrácidos. Hidrácidos es que tenemos a un hidrógeno y a un metal. ¿Listo? Tal. Y están, ay no, aquí hay un error. Aquí no es metal, aquí es no metal. Aquí me quedó, perdón, aquí me equivoqué con la... Aquí es no metal. ¿Listo? Aquí es para que me quede eso, mejor ahí. Con y un no metal, ¿listo? Eso. Bien. ¿Vale? Aquí es no metal, no es metal, sino no metal. Y se llama ácido. Y por el otro lado tenemos los oxácidos. Los oxácidos es un hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Vamos a verlos despacio. Ahora vamos a ver esto. Vamos a verlo despacio. Pero si se deja cambiar la diapositiva. ¿Cambia? No. Y eso que tengo es que 30 megas de internet. Ya, listo, aquí está. Entonces, los ácidos hidráxidos es la unión del hidrógeno y la X para que lo vayan escribiendo en algún lado, quiere decir que es un no metal. Entonces, miren aquí, por ejemplo, yo tengo, solamente, olvidémonos del 2 en este caso. Entonces, esto ya lo habíamos hablado en clase. Miren, flúor más hidrógeno me forma HF. Siempre los ácidos empiezan con H. Entonces se llama ácido fluorhídrico. Ahora, por ejemplo, HCl. Entonces se va a llamar ácido porque empieza con H. Fluorhídrico, ¿listo? Y así los demás. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido yodídrico. ¿Cierto? H2S se llamará ácido sulfídrico. H2SE se llama ácido selenídrico y ácido telerhídrico. O sea, es muy fácil porque realmente los ácidos con los que vamos a trabajar son estos que aparecen aquí. ¿Listo? ¿Cómo los conozco? Que solamente son dos compuestos, o sea, la H con un no metal, la H con un no metal. Y esos son ácidos hidrácidos. ¿Listo? Hidrácidos, ácidos hidrácidos. H con un no metal. La X, recuerden que es un no metal. Entonces son muy fáciles de identificar. HF y siempre va a empezar siempre va a ser, para nombrarlo, ácido, luego el elemento, en este caso flúor, y la palabra hídrico. ¿Listo? Entonces, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido yodídrico, ácido sulfídrico. Es muy fácil realmente. Es muy fácil. ¿Listo? Con los que tenemos que tener un poquito de más cuidado es con los que vienen a continuación. ¿Por qué? Porque resulta que estos sí me toca que llevarlos al stock. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta aquí? Voy a tener en cuenta esta tablita que sí es bueno que ustedes la puedan imprimir una vez, se las lleve o la transcriban o como les quede más fácil. Porque aquí lo más importante es conocer estos aniones. ¿Listo? Los aniones, ¿qué son? La parte negativa del compuesto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener diferentes nombres en función de esos compuestos. Yo aquí realmente sí me quedo con la IUPAC. Les voy a mostrar por qué. ¿También? También. También. Bueno,
Bueno, mientras le da la gana de cambiar, entonces, allá. Aquí está. Listo. Ok, entonces miren, ácidos oxácidos, configuración H, X que es no metal y la O. ¿Listo? Entonces prácticamente aquí le estoy dando la tabla de todos los oxácidos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver por ejemplo, miremos aquí. Resulta que si el número de oxidación es el más grande, entonces termina en ico. Si el número de oxidación es el más pequeño, entonces va a terminar en oso. Entonces, por ejemplo, miren este ion. Vamos a devolvernos acá. Miren el ion. El ion. Tienen que mirar ese ion. Miren que como es NO2, el ion se llama nitrito. Nitrito. ¿Listo? Nitrito. Y este ion que termina en NO3 se llama nitrato. Entonces, vamos a ver. Si el ion se llama nitrito, entonces el ito se va a cambiar por el oso. O sea que se va a llamar ácido nitroso. Si el ion es nítrico, perdón, si el ion en este caso se llama nitrato, ato va a cambiar por ico. ¿Listo? Entonces, para que lo escriba, voy a escribirlo acá. Voy a escribirlo acá para que usted, eso no lo escribí, me disculpan ahí, yo de todas maneras lo voy a dejar aquí para que ustedes tengan en cuenta eso que acabo de decir. Entonces, en los ácidos, solamente en los ácidos. Entonces, si el ion termina en ito, entonces en el ácido va a terminar en oso. ¿Listo? Y si el ion termina en ato, entonces en los ácidos va a ser ico. Va a ser ico. Entonces, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ion. Dejémoslo ahí esto, que esto ahí no se me va a mover. Epa. Miremos el ion. Miren este ion. Ion permanganato. Permanganato. Como termina en ato, entonces si voy a formar, por ejemplo, vamos a hacer una anotación aquí. Si voy a hacer, por ejemplo, con este ion permanganato, o sea que voy a escribir H, M, N, O, 4. ¿Listo? Dice HMNO4. ¿Cómo se va a llamar? Entonces se va a llamar de la siguiente manera. Se va a llamar ácido. Si el ion se llama permanganato, entonces va a ser ácido permangánico. ¿Por qué? Porque el ato se reemplaza por el ico. Entonces, en vez de llamarse ácido permanganato, se llama ácido permangánico. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este carbonato. Miren, CO3. ¿Listo? Entonces vamos a hacer uno aquí. Se me pierde cada vez que... Entonces, no importa que los nombres, que la nomenclatura me quede diferente. HCO3. ¿Listo? Entonces, el ion, según lo que tengo aquí, se llama carbonato. Por lo tanto, el nombre de este va a ser ácido carbónico. Muy bien. Carbónico. ¿Por qué? Porque el ato se cambia por el ico. Y, por ejemplo, coloco el ion carbonito, o sea, coloco HCO2, entonces su nombre va a ser carbonoso. Ácido carbonoso, muy bien, carbonoso. Fácil, ¿no? Bravo. ¿Qué es lo que yo necesito? Conocer los iones. Por eso les dejo la lista de iones ahí. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un ion, simplemente miro cómo se llama el ion y así puedo determinar cuál va a ser el nombre que se le asigne a ese ácido. ¿Listo? Entonces, tengo que tener en cuenta esta regla. Si termina en ito, se cambia por oso, y si termina en ato, se cambia por ico. ¿Listo? Entonces, no es muy difícil realmente, es muy fácil. Simplemente tengo que mirar eso y mirar los iones. Los iones, si hacemos examen, sea virtual o sea presencial, usted no los tiene que aprender de memoria. Usted puede sacar su tablita, ¿listo? ¿Vale? Entonces, eso sí es bueno que ustedes la tengan.
Ahí está. Y aquí prácticamente les dejo la tabla con todos los iones. ¿Listo? Nítrico, closo, fosfórico, bifosfórico, arsénico. Ahí están todos. ¿Vale? Ahí están absolutamente todos. Entonces, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Está fácil? No, profe. Sí. Sí. Yo no es que sí. No, pues lo que no entiendan van diciendo, porque primero no estamos viendo. ¿Listo? Bien. Y aquí ya seguimos con, ya para ir finalizando esta primera etapa pues de clases virtuales. Entonces vamos a tener la función sal, que es la más larga. ¿Listo? La función sal. Entonces, atención, la función sal es la más compleja. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de sal. Inicialmente, ¿qué es? Que es la unión de un metal y un no metal con el oxígeno. ¿Listo? Así se forman las sales básicas. Un metal, un no metal y el oxígeno. Pero también puede salir de la unión o de la reacción entre un ácido y un compuesto básico. ¿Listo? Un ácido y un compuesto básico. Yo les voy a pedir un favor. Aquí vamos a hacer un experimento. Entonces, aquí vamos a hacer un experimento y de todas maneras yo se los voy a enviar por WhatsApp. Pero la idea es que cada uno lo haga, porque la idea es que ustedes reconozcan cuando una sustancia es ácida, cuando una sustancia es básica y cuando es neutra. Entonces, yo de todas maneras se los voy a contar por acá. ¿Qué necesito? Yo sé que en estos días es muy difícil, es muy complicado por el encierro y todo, pero si pueden conseguir unas hojitas de repollo morado, Ajá. unas hojas de repollo morado y las coloca, 2 hojas de repollo morado y la coloca a cocinar con, dígase usted, un vaso de agua, 2 vasos de agua. Entonces lo deja cocinar hasta que el agua tome el color del ¿De las hojas? morado, sí, morado. ¿Listo? El morado. Eso lo deja enfriar, ¿vale? Esa sustancia la deja enfriar. Entonces, en unos... Señor. No, nada. No, nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Lo que va a hacer es una cosa muy fácil, muy sencilla. Usted va a coger, por ejemplo, un poquito de límpido. Va a coger agua mezclada con limón. Va a coger agua mezclada con bicarbonato. Va a coger agua sola. Va a coger, no sé, sustancias que usted vea que son transparentes. Va a coger, por ejemplo, un poquito de vinagre. Y le va a echar esa sustancia morada. ¿Listo? A cada vaso le va a echar esa sustancia morada. Y usted va a observar que esa sustancia va a cambiar de color. Entonces va a volverse o roja, esto es rojo, ¿cierto? Sí. Sí. O se va a volver, ¿qué color es este básico? No sé. Verde. Y el de la mitad es morado. Entonces, Verde. entonces va a volverse uno de esos 2 colores. Entonces, dependiendo la sustancia, va a formarse, o usted va a identificar si es ácido o si es básico. ¿Listo? Y mandamos video para ver si lo hicimos. Claro, pues, claro. ¿Listo? Bueno. Ojalá en unos 3, pueden ser 4 sustancias. Por ejemplo, puede colocar alcohol. Ojalá que el vasito sea transparente, pero un poquito nomás. Alcohol, vinagre, agua con limón, agua sola, agua con bicarbonato. Y coge y le adiciona a cada una de esos vasitos un poquito de la sustancia que tiene el repollo morado y se va a dar cuenta que el agua que tiene allí o la sustancia va a cambiar de color. Entonces, dependiendo del color que cambie, va a ser ácido o va a ser básico. ¿Listo? Bueno. ¿Vale? Bueno, bro. Yo de todas maneras les envío la guía pues por WhatsApp. Bien. Listo, bro. Bueno, profe. Chao. Uy, que es que chao. No. Váyase. Entonces vamos a ver, vale, cuidado. Las sales pueden ser, primero pueden ser hidrácidas. ¿Hidrácidas qué es? Que tenemos a un metal
con un no metal. ¿Sí ven? Un metal con un no metal. Ay, no se me cambie. Un metal con un no metal. Entonces, por ejemplo, miremos esta sal básica, la que conocemos todos. NaCl. El sodio es el metal y el cloro es el no metal. Entonces se llamará cloruro de sodio. ¿Listo? Cloruro de sodio. Vamos a ver las sales oxácidas. Entonces, miren acá ahora la fórmula. Tengo un metal, un no metal, porque la X representa el no metal, y el oxígeno. Entonces, en este caso, miren lo que tengo. Tengo un ion. Entonces, ¿cómo se llama el ion? Aquí es muy fácil de nombrar. Miren que me olvido de la parte del Na y solamente me fijo, en este caso, en el CO3. En el CO3, si me devuelvo acá donde están los iones, miren, CO3. CO3 se llama carbonato. ¿Sí ven? Entonces se va a llamar carbonato. Por eso les digo que esta tabla es fundamental que la tengan, porque con esto le vamos a dar nombre a las sales. ¿Listo? Entonces, miren, se va a llamar carbonato ¿de qué? Carbonato de sodio. ¿Cierto? ¿Sí ven? Fácil. Entonces, sales hidráxidas, solamente metal y no metal. Sales oxácidas, tenemos metal, no metal y oxígeno. Sales ácidas son muy complejas y yo estas dos de acá realmente las vamos a nombrar ahorita, pero no las vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque estos son muy complejas. Simplemente les digo que son compuestos muy largos. Por ejemplo, miren este ion, se llama carbonato ácido de sodio o conocido en el bajo mundo como bicarbonato de sodio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el ion HCO3 se llama bicarbonato. Y esta, pues, la vamos a nombrar, pero tampoco la vamos a trabajar porque son sales muy complejas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este se llamará nitrato básico de aluminio, pero estas no, o sea, las dejo allí, pero las que vamos a trabajar principalmente son las hidráxidas y las oxácidas, ¿vale? Entonces, miremos las hidráxidas. MX, o sea, metal y no metal. Entonces, vamos a ver. Miren esto, ¿cómo se nombran? Se nombran de atrás para adelante y siempre se le coloca la terminación uro. Uro quiere decir que es una sal. Entonces vamos a ver, póngale cuidado a esto. Cloro. Entonces, y sodio, cloruro de sodio. Br, bromuro de potasio. Ki2, yoduro de calcio. Miren que aquí no importa el número de acá abajo. Usted solamente nombra la sal. Nombra la sal y listo. ¿Vale? Fluoruro de aluminio, sulfuro de magnesio. ¿Va pillando? O sea que siempre se coloca el compuesto y la terminación uro. Y el metal que lo está acompañando, ¿vale? Y el metal que lo está acompañando. Entonces, traten de nombrar esas. Vamos a nombrar esas, a ver. ¿Cómo llamará la primera? Y el termina en yodo. ¿Cómo va a ser? Y yoduro de berilio. Muy bien, yoduro de berilio. Le gané. Listo. Okay. Siguiente. ¿Eso no es bromo? Bromo? ¿Bromuro? Sí. Bromuro de cobalto. Bromuro de cobalto. Bien, John. Bromuro de cobalto. Ok. Siguiente. Una niña. Ese es azufre. Ese es azufre. Respétame. A ver. La niña, Johnny. Ese es azufre. Entonces va a ser sulfuro. ¿Sulfuro de? ¿Sulfuro? ¿De Estaño. Bien. Sulfuro de estaño. Siguiente. Sí. ¿Cloruro de plata? Cloruro de plata. Muy bien. Yes. Cloruro de plata. Siguiente. Por fin. I4. Yodo. Yo no sé cómo llama eso. Yoduro. Yo de fósforo. No, fósforo, no, es PB. Sí, es fósforo. No, no es fósforo. Sí, es fósforo. No es No era fósforo. PB. No. La P es fósforo. ¿Cómo que no? Pero es PB, pues. Verdad. Por los lados, el sombrero. De plomo. ¡Plomo! Sí, plomo. ¿Plomo? Plomo, plomo.
Oh, Yoduro de plomo. plomo. Yoduro de Fáciles, ¿no? plomo. Sí, Sí. ¿sabes? Estas son muy fáciles. Miren que aquí el número no importa. Simplemente sabemos que es una sal. ¿Es una sal de qué tipo? Es una sal. La sal salada. No, hombre, hidráxida. Sal salada todavía. Ay, no. No, pues, ¿quiere una sal dulce? Ahí está, entonces, es una sal hidráxida, o sea, sal hidráxida, ¿por qué? Porque solamente es el metal y el no metal. ¿Cómo se nombra? De atrás para adelante. El compuesto que está formando la sal siempre termina en uro y el metal, cloruro de sodio, bromuro de potasio, yoduro de calcio. Miren, es muy, muy fácil realmente esto, ¿vale? Bien, entonces ya nombramos estas. Ahora vamos con las oxácidas u oxisales. Entonces, aquí en este caso volvemos otra vez a considerar, entonces, ¿qué? En este caso, los iones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la combinación es metal, no metal y oxígeno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos cómo está aquí. O sea, los compuestos que se conocen como oxisales se obtienen de reacciones de neutralización. Entonces vamos a ver esto. Miren, tenemos un ácido y tenemos un hidróxido. ¿Listo? ¿Sí ven? Ácido y un hidróxido. Entonces, aquí está el ácido y aquí está el hidróxido. ¿Por qué sé que es un ácido? Quien quiera que sea. Porque empieza por H, ¿no? Porque empieza por H. Eso es un ácido. ¿Y por qué es un hidróxido? Que termina en OH. Que termina en OH. Y me está formando una sal oxácida. Mírenla aquí. ¿Por qué sé que es una sal oxácida? Porque tengo un metal, un no metal No y el metal y oxígeno. un oxígeno. ¿Listo? Un metal, un no metal y el oxígeno. ¿Cómo se llamará esta sal? Entonces me devuelvo. ¿Listo? ¿A dónde me devuelvo? Acá donde están los iones. ¿Vale? No donde están los iones, sino donde están los iones. Pues este ion se llama hipoclorito. Para allá. Mi mamá me manda audio y yo no, mamá, yo estoy en clase. Bueno, Carol. Este ion se llama hipoclorito. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Fluoroso. No. Se va a llamar No, solamente... fluoroso, creo. No. Si el ion se llama hipoclorito, entonces se va a llamar hipoclorito de sodio. ¿Listo? Ah, ya. Hipoclorito de sodio. O sea, ¿cómo nombramos estas sales? ¿Cómo se llaman los iones? ¿Cómo se llaman los iones? Se van a llamar las sales. ¿Listo? ¿Vale? Bueno. ¿Quién está silbando? Un pajarito. Entonces, miren, ¿Cuál pájaro? no le quedó aquí. Un pájaro demasiado feo. Miren, este ion se llama Uy, sulfato. no. Este ion se llama sulfato. Entonces se va a llamar sulfato de cobre. Aquí no importan los números que aparezcan. Es como se llama el ion. Miren esto de aquí. Este ion se llama clorato. Entonces se va a llamar clorato de potasio. Sulfato de calcio. Miren este. Esto se llama... Todo este ion H2PO se llama fosfatos. Entonces se llama fosfatos de... Todo este ion que está aquí señalado se llama nitrato. Entonces se va a llamar nitrato de sodio. ¿Fíjense? Entonces lo que tengo que observar es el ion. El ion, por eso les voy a mandar la presentación. Y por eso quiero que los iones los tengan muy, muy presentes. ¿Vale? De todas maneras les voy a dejar un taller para que ustedes nombren compuestos. Bueno. Bueno, profe. No, pero así o con mejor o con peor actitud, pues. Bueno, profe, qué felicidad. Eso. Sí, yo... Sí. Qué bueno. ¡Hurra! ¿Listo? Entonces vamos a nombrar estas. ¿Verdad? No, pero la tabla de los iones. No pasa nada, yo se la digo.
Entonces, por ejemplo, la primera, el ion que está ahí se llama perbromato. O sea que se va a llamar Bromato de calcio. perbromato. Permanganato de calcio. De calcio, ¿no? Perbromato de calcio. ¿Listo? Ok. El ion en este caso se llamará fosfato. Fosfato de magnesio. Esa es. De magnesio. Aluminio. Listo. El Clorhidro siguiente ion se 61 llama de Al. clorato. Clorato de Al. De aluminio. No, con la de Aluminio. Clorato de aluminio. Listo. El siguiente ion se llama hipoclorito. Y de sodio. de sodio. Y el siguiente ion se llama peryodato. Peryodato. De mercurio. De mercurio. Mercurio. De mercurio. ¿Listo? Entonces, breve, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y sí. Señor. No, profe. Listo. ¿Sí ven? Uno después de que le va cogiendo el tiro a cómo nombrar, es muy fácil. Es muy, muy fácil. ¿Ya? Gracias por su atención. Muchas gracias. ¡Hurra! Ahí está, pues, Uy. ¿Cuándo verá que tenemos otra vez clases presenciales? pues vean, lo que están diciendo y que hay que esperar hasta más o menos 20 de, o sea, el Abril. 13 de abril se supone que se acaba la cuarentena obligatoria. Pero eso no quiere decir que el virus ya se haya ido, ¿no? Eso no quiere decir No. eso. Puede ser que el virus en ese caso continúe, prosiga. Entonces... Sí, más que la gente no está haciendo caso porque está saliendo demasiada gente. Entonces se Sobre todo, contamina. Gis. Ah, no, yo Sí, estoy en la pues. casita. Yo no salgo. Gis va a visitar a Matt. Obvio. Y sí, pues. No, entonces es indefinido. Pues, o sea, no es que sea indefinido, sino que de todas maneras, por ahora, pues no sabemos. O sea, lo único que se sabe es que hay que permanecer en casa, lo único que se sabe es que nos toca que estar, pues prácticamente organizados en casa, tratar de no salir mucho y esperemos al 13. Lo que pasa es que el 13 es una fecha tentativa, ¿no? O sea, se levanta lo obligatorio, pero quién sabe cómo esté la situación. Puede ser que hayan más o menos personas infectadas, porque la idea es que eso dure más o menos unos 3 meses. Uy, nos vamos a graduar virtualmente. ¿Ustedes no han visto el video de la muchacha? Ah, No. sí. Sí. Muchacha. Una pelada que se agarró a llorar porque iban a suspender la graduación y le mandaron el Graduación. diploma. Sí. Le mandaron el diploma por correo. La propia Gis. Entonces eso, bueno. No. Qué Se baila. conectan a las 2 para la otra clase. Sí. Hurra. Hurra. Qué alegría. Por acá entonces los dejo por ahora, muchachos. Gracias por su atención. Espero que yo les voy a mandar un tallercito y les voy a mandar lo de la guía para que con buena actitud lo hagan. Cualquier cosa me preguntan. Ustedes han visto que me preguntan a la hora que sea. Yo respondo. Tatiana. ¿Vale? Bueno, Bueno. Chao, porque estoy con datos. Adiós. Chao. bueno, profe, Chao, chao. profe. Chao, profe. Esas caritas. Ahí hago otra. La banda, hasta la banda.